Hola y bienvenidos a este nuevo programa de biografías esenciales. En esta ocasión voy a hablar de otro gran mago de los efectos especiales de ILM como es Phil Tippett. Esta persona nació en el año 51 en Berkeley, en California, y ya desde niño le pasó un poco lo mismo que a otros miembros de ILM, que le apasionaron los efectos especiales de las películas de Ray Harryhausen, como Sinbad y la princesa, esa es la que él marca como clave en su trayectoria. Esta película del año 58 le fascinó, y a partir de entonces pues, se enfocó a convertirse en un técnico de efectos especiales, ya digo, como muchos otros miembros de la empresa, ¿no? Entonces, una de las cosas que hizo fue licenciarse en arte en una universidad de allí de Estados Unidos, y a partir de ahí, nada más terminar la universidad, ya empezó a trabajar con efectos especiales, pero de televisión. Se dedicó sobre todo a hacer efectos para los anuncios de televisión que hacía en una empresa llamada Cascade Pictures, que ahí va a coincidir con otros miembros del equipo de ILM. Muchos salieron de ahí porque es lo que buscaba Lucas, ¿no? Mano de obra para efectos especiales en una época en la que no había industria, había desaparecido bastante, porque en los 70 se había hecho un cine muy realista, es lo que demandaba el público. Entonces, los departamentos de efectos especiales de Warner Bros. Y demás estudios de Hollywood habían desaparecido, hay que fichar a gente nueva, y lo trajo sobre todo pues eso, de recién licenciados o de gente que había trabajado en el ámbito de la televisión, en el ámbito de los anuncios, que ahí sí que había todavía bastante tema de efectos especiales, ¿no? Entonces ahí coincidió, por ejemplo, con John Berg, con el que luego va a estar trabajando codo con codo en la trilogía clásica, ¿no? Como vamos a ver después. Entonces, aquí George Lucas les fichó precisamente a Tippett y a John Berg para hacer la escena del Dejarik, el ajedrez al que juegan R2D2 y a Chewbacca en un momento dado, mientras están viajando en el halcón milenario rumbo supuestamente al Alderaan, que luego ya sabemos que acaban en la Estrella de la Muerte. Y bueno, pues para eso, en un principio Lucas le hubiera gustado más hacerlo con actores, con algún tipo de efecto especial con actores disfrazados, pero como se había estrenado muy recientemente otra película en la que se hacía ese efecto de figuras de ajedrez con actores disfrazados, quería hacer algo distinto. Entonces dijo, lo quiero hacer con stop motion, y para eso voy a fichar a estas dos personas que son auténticos magos de ese tipo de efecto especial, ¿no? Entonces enseguida se puso manos a la obra, porque ya era bastante tarde cuando se pusieron a hacer esto, era como marzo del 77, a 2 meses vista de lo que es el estreno de la película, y claro, les llevó tantísimo tiempo, fue un trabajo muy arduo, porque claro, tenían que manejar a varias criaturas, ir moviéndolas fotograma a fotograma, como sabemos, y esto derivó en que, por ejemplo, el diseñador de sonido, Ben Bert, tuvo que añadir los rugidos de estas criaturas en el último momento, y entonces tiró de su propia voz. Todas las criaturas del holoajedrez es la voz de Ben Bert con las debidas modificaciones, ¿no? Hace muchísimos cambios de voz esta persona, en parte, ya digo, porque le gusta, en parte porque ve que es lo correcto para la escena en cuestión, y en este caso fue por una cuestión de tiempo, ¿no? No había tiempo ya para ponerse a grabar más animales, que es lo que más solía hacer para hacer este tipo de efecto especial de rugidos de alienígenas, ¿no? Porque él no le gustaba tirar de elementos electrónicos, sino que le gustaba, como hemos visto en su biografía, grabar sobre todo sonidos naturales, ¿no? Ya sea de animales, de ambientes que existen realmente, como puede ser un cable de la luz al que golpea, ¿no? O ese tipo de cosas para hacer los disparos blaster, por ejemplo. Bueno, el caso es que Tippett hizo un trabajo increíble. La película recibió un Oscar a los efectos especiales, aunque él no se le llevó, porque claro, solo podían recibirlo 4 personas, y se lo llevó John Trista y compañía, porque habían trabajado en el tema de las maquetas, las naves espaciales, el sistema de control de movimiento, etcétera, etcétera, que fue toda una revolución. Y luego pues hizo la película Piranha, que es una de sus mejores películas en cuanto a efectos especiales del año 78, y enseguida Lucas le volvió a llamar para trabajar en El Imperio Contraataca, porque se había decidido que los AT-AT iban a ser por stop motion. En un principio se había pensado en utilizar vehículos militares del ejército de Noruega, donde se rodó la escena en Finse, pero no les convenció del todo, querían algo más fantástico, y para hacer una criatura de estas características de 4 patas, que medían 20 y tantos metros de altura, pues tenía que ser con stop motion sí o sí, ¿no? En una época en la que todavía no había CGI ni nada digital. Entonces, de nuevo, Phil Tippett con John Berg, más una tercera persona, empezaron a hacer esta escena, y también fue un trabajo, vamos, de auténtica locura, porque había que mover fotograma a fotograma, tienen que esconderse debajo de una trampilla del escenario y subirse, mover el vehículo, un fotograma, volverse a ocultar, porque claro, están pisando sobre nieve, ¿no? No podían pisar ellos sobre la nieve porque hubieran dejado marcas, entonces lo hicieron con una trampilla y iban subiendo no sé cuántas veces, y bueno, fue un trabajo realmente agotador. Encima ponían, por favor, no molestar
donde están rodando en este plató, porque se desconcentrarían, perderían un poquitín el hilo de la animación que están haciendo fotograma a fotograma, luego lo revisaban en un sistema de vídeo casero para poder ver si estaban haciéndolo bien o mal, porque se tiene que estar a rodarlo con la cámara de cine, entre que positivas y tal tardas más tiempo, entonces lo rodaron, digamos, porque lo que tengo entendido, 2 veces al mismo tiempo, con cámara doméstica y con cámara de cine, por si acaso si funcionaba, pues ya tenían la toma terminada, pero normalmente revisaban luego con ese sistema, digamos, de sistema doméstico, ¿no? Y luego hay que comentar que la nieve tampoco es nieve, claro, esto se hizo con unos microglobos que se utilizaban en una industria, eran microglobos industriales pequeñísimos, que realmente daban la impresión de nieve a esa escala que están hechas las maquetas, y funcionó perfectamente bien. Otra cosa que también hizo Phil Tippett son todas las escenas del Tantau. Cuando aparecen Tantaus, el de Han Solo o el de Luke Skywalker, lo hizo él y llamó mucha atención el que consiguiera un plano aéreo con stop motion en la primera escena de la película casi, la primera que se ve en Hot, que se acerca la cámara volando hacia el Downtown. Eso, hacerlo con stop motion, fue algo muy llamativo, y de hecho además mejoró la técnica del stop motion, que era muy tradicional, muy clásica, se lleva utilizando desde los principios de los tiempos del cine, y la llamó Go Motion porque consiguió, con una serie de motores que incorporaban las maquetas del Downtown y del ATAR, que dieron un poquitín efecto de movimiento, de borroso, vamos a decir, a las animaciones de maquetas, ¿no? Entonces eso quedó fantásticamente bien y lo aplicaría más adelante en otras producciones. También estuvo, por ejemplo, en El Dragón del Lago de Fuego, ahí fue nominado al Oscar por primera vez, hizo un trabajo increíble con esta criatura, y luego donde ya recibió el Oscar fue con El Retorno del Jedi, también compartido con otros miembros del equipo, pero aquí sí que se le dieron a él también, porque había hecho un trabajo impresionante, sobre todo con la escena del Rancor, que está hecha también no con stop motion, sino un sistema distinto, que era rodar 4 segundos así de forma rápida, para luego poner la cámara lenta, que te dé la impresión de peso y tamaño que requiere la criatura, ¿no? Porque se probó en un primer momento con un actor disfrazado y no funcionaba para nada, no daba el pego, parecía realmente un actor disfrazado más que una criatura, y entonces lo hicieron con un títere de varillas, que se llama, rodándolo de esa manera, ¿no? Una manera de rodar muy loca, porque tienes que hacer los 4 segundos de animación en solo uno, para luego ponerlo, cuando lo pones a 24 fotogramas por segundo, te quede, digamos, a cámara lenta y te dé esa impresión de tamaño, de peso que tiene ese monstruo de Jabba el Hutt. Luego también estuvo al cargo del Departamento de Criaturas de ILM en California, porque en esta ocasión había tantas que hacer, como más de un centenar, entre Ewoks, el corte de Jabba el Hutt, la corte de Jabba el Hutt, el propio Jabba el Hutt, etc., que se tuvieron que dividir el trabajo entre el taller de criaturas de Inglaterra y el taller de criaturas de ILM en Estados Unidos. Entonces él estuvo al frente de todas las que se hicieron en Estados Unidos, que fueron como más de la mitad. Fue un trabajo impresionante, haciendo todo tipo de máscaras, brazos, elementos animatrónicos, etcétera, etcétera, aunque el más potente fue Jabba el Hutt, que eso lo hizo Stuart Freemore, el mítico maquillador de la saga de Inglaterra, y se tiró varios meses haciendo, y llegó a última hora antes de que llegara el rodaje, porque era muy complicado, como vemos en su programa biográfico, que tenía mucha animatrónica por detrás, se utilizó como no sé cuántas toneladas de arcilla para poder esculpirlo, que eso se encargó John Coppinger, que es un escultor mítico de la época. Y bueno, el caso es que Phil Tippett hizo muy buen trabajo también con las criaturas, e incluso se encargó de mover los tentáculos del Sarlacc en la escena que se rodó en el desierto de Arizona. Y eso dice que fue el peor momento de su carrera, porque se asfixiaba, claro, era un habitáculo de madera construido bajo pleno desierto de Arizona, y dice que no podía casi ni respirar. Encima, cuando caían los especialistas a la colchoneta, que era la boca del Sarlacc, le entraba toda la arena a la cara y a los ojos y demás. Bueno, dice que incluso llegó a llorar de lo mal que lo pasó rodando el tema este del Sarlacc, moviendo los tentáculos, porque era un lugar infernal en que trabajar, ¿no? con muchos grados de temperatura, al estar ahí bajo pleno desierto de Yuma, en Arizona, ¿no? Y bueno, el caso es que después del Retorno del Jedi, pues como muchos otros miembros del equipo de ILM, decidieron abandonar la empresa, y en su caso pues también fundó su propia empresa, que era Phil Studio, y que a partir de ahí pues siguió haciendo todo tipo de cuestiones de efectos especiales, y en ocasiones colaborando también con ILM, como por ejemplo Howard, un nuevo héroe. Estuvo también en la primera película de Robocop, es el que hizo ese robot de 2 patas que también se mueve en stop motion. Y luego la otra gran película que tiene en su filmografía es sin duda Jurassic Park, la primera entrega. Él en un principio iba a haber hecho los dinosaurios en stop motion, pero claro, cuando se descubrió que se podía hacer vía CGI con una calidad incluso mejor,
pues él dijo, me he quedado ya sin trabajo, ¿no? Esto va a ser, el que me he extinguido soy yo, no los dinosaurios. Y bueno, lo dijo una frase de este estilo que luego Spielberg la metió en la película. Y bueno, hay que comentar que aquí lo que hizo, la gran idea que tuvo Spielberg es no despedirle, sino dejarle que trabajara como director, digamos, de los animadores CGI. Hizo un trabajo tan increíble que, ya digo, recibió otro Oscar por su trabajo en esta película. Y es algo que va a hacer a partir de los 90, ¿no? El dedicarse a dirigir equipos de CGI, porque él nunca se ha metido con CGI, él siempre ha estado en temas de stop motion, muy tradicional, y temas de informática, pues nada. Pero era muy bueno dando órdenes a los animadores porque él sabía muy bien cómo animar todo tipo de personajes, ¿no? Y de hecho lo va a demostrar un poco después con la película de Dragonheart, que hizo también ILM, y que ya sabéis que es un dragón que tiene la voz de Sean Connery, que protagonizó buena parte de la película, fue uno de los primeros grandes personajes digitales antes de la llegada de Jar Jar Binks, que se considera el primer protagonista digital de la historia en el episodio 1. Y el caso es que él dio muy buenas directrices a los animadores de ese dragón, por ejemplo, y en Starship Troopers pues lo mismo. Todo el tema de los alienígenas arácnidos se encargó él de dirigir todas estas secuencias CGI y era bastante complicado porque ya sabéis que hay unas batallas inmensas con esos alienígenas, ¿no? La película igual no es muy buena, pero a nivel de efectos especiales es asombrosa y yo de hecho la vi por eso, ¿no? Por ver los efectos especiales, porque me pareció increíble. Y bueno, pues Phil Tippett en esta época va a fundar también otra empresa que se va a llamar Tippett Visual Effects Studio. Y bueno, pues también hace una labor increíble, es una de las mejores empresas en términos de animación 3D, gracias a las directrices que da él a los animadores. Y bueno, pues para terminar hay que comentar que estuvo 30 años para terminar una película creada entera en stop motion, que era Math God, Dios Loco. Él la empezó en el año 90, pero claro, tenía tantísimo trabajo en los 90 que la tuvo que dejar de lado. Y luego más adelante la retomó ya como en 2010, pero claro, no tenía fondos suficientes para hacer un proyecto de esa envergadura. Y consiguió la financiación un par de años después gracias a una campaña de estas de internet de Kickstarter, ¿no? Bueno, pues le funcionó muy bien y por fin la terminó en el año 2021, ya digo, prácticamente, pues sí, la terminó 30 años después. Es su gran proyecto de su carrera, está muy orgulloso de esta película, aunque es bastante peculiar, pues a nivel de efectos es una maravilla, a nivel de efectos de stop motion. Y también otra razón por la que esto se retrasó tanto, esos 30 años, no solo fue la enorme carga de trabajo que tenía en su empresa, sino que sufrió una fuerte crisis emocional por esta época, a partir de los 2000 aproximadamente, que estuvo pensando incluso en suicidarse, o sea, lo llevó realmente mal y tuvo que someterse a una terapia psicológica, ¿no? Tuvo que ir al psiquiatra porque pasó una crisis muy fuerte y por eso también es otra de las razones por las que tardó 30 años en hacer esa película llamada Math God. Bueno, pues con esto termino esta biografía esencial sobre Phil Tippett. Espero que haya servido de homenaje a este gran mago de los efectos especiales, sobre todo en stop motion. Espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Taller Skywalker.